Hemos estado desarrollando estas predicaciones expositivas de las pastorales. Diga conmigo, pastorales. Eso, es muy importante que usted también pueda mencionar este tema, ya que las pastorales nos referimos, a lo mejor usted nos ha escuchado cuando estábamos teniendo nuestras reuniones vía online, a través del canal de YouTube. Cuando nos referimos a las pastorales, nos estamos refiriendo a las epístolas que el apóstol Pablo escribió personalmente a sus jóvenes líderes, que fueron dos, Timoteo y Tito. Las pastorales nos referimos a tres cartas, primera y segunda de Timoteo y luego la última que fue Tito, que fueron pastores líderes que el apóstol Pablo envió a las iglesias para que pudiesen fortalecer la fe de todos los creyentes nuevos y también corregir aquellas falsas enseñanzas que se estaban compartiendo también, especialmente en la iglesia de Éfeso. Así es que vamos a compartir en esta oportunidad, en el capítulo 4, este mensaje que he titulado Un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Vamos a leer del verso 6 al verso 8. Vamos a leer las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que habéis seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Un buen ministro de Jesucristo. Bien, vamos entonces a desarrollar estos versículos. Cuando nosotros enseñamos o exponemos estas predicaciones expositivas, significa que estamos compartiendo un libro, una epístola, una carta de Pablo, versículo por versículo. Eso significa nuestras predicaciones expositivas. Cuando tenemos predicaciones temáticas, que son otro tipo de predicaciones, cuando yo, por ejemplo, les quiero hablar acerca de la muerte, hermano, ese tema de la muerte. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto al tema de la muerte? ¿Ya? Esas son predicaciones temáticas, donde uno trae un tema en particular y lo desarrolla y enriquece el conocimiento y la fe de todos nuestros hermanos. Por ejemplo, cuando un cristiano muere, ¿a dónde va? ¿Cuál es el destino de toda persona que fallece hoy? Si algún cristiano muere en estos mismos minutos, vamos al sepulcro, nos desenchufamos nuestra mente hasta la resurrección, o vamos a un lugar, al paraíso, o vamos a los brazos de Abraham. Entonces necesitamos nosotros los cristianos tener una correcta enseñanza, de ahí viene el término ortodoxia, una correcta enseñanza. Nuestra ortodoxia obviamente tiene que estar nutridos de todo el contenido de la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos compartiendo este libro, primera de Timoteo, con respecto a los mensajes expositivos. Y queremos desarrollar estas expresiones, estas palabras que Pablo comienza a decir. Dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos. ¿Qué quiso decir Pablo? Si esto enseña a los hermanos, es lo que estaba en los versículos anteriores. Por ejemplo, donde Pablo le dice que él tenía que corregir ciertas herejías o ciertas falsas enseñanzas que estaban compartiendo algunos que habían pervertido el evangelio del Señor. Una de las cosas que tenemos que entender, iglesia, que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad de Dios. No estamos aquí para seguir ideas raras, no estamos aquí para recibir enseñanzas totalmente ajenas a las doctrinas bíblicas, estamos aquí para conocer qué es lo que Dios dice en su palabra de diferentes temas de la vida. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Amén. O sea, usted y yo podemos tener
algún tipo de inconveniente con respecto a algún tipo de enseñanza, pero cuando Dios nos habla por la palabra, se acabó la discusión. No sé si me logro entender. Yo puedo tener una especulación de alguna idea. A lo mejor otra persona puede tener alguna teoría, pero cuando leemos la Biblia se acaba la discusión, porque esta es la palabra final de Dios. O sea, lo que Dios dice es la verdad total y absoluta, y contra eso no podemos ir. Por eso es muy importante que todo cristiano conozca en profundidad el contenido de todas las sagradas escrituras. Cuando dice el libro de Isaías, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué nos está enseñando Isaías? Nos está enseñando que toda cosa importante acerca de Dios tiene que estar cuadrado con la Biblia. Si no es así, porque esa persona aún sigue en tinieblas, no hay luz de Dios en su vida. Entonces, cuando Pablo comienza a decir: si esto se enseñas, Timoteo, a los hermanos, si esto lo predicas, lo disipulas y enseñas esto a la iglesia, serás un buen ministro de Jesucristo. Se estaba refiriendo cuando Pablo dice que los falsos maestros estaban enseñando que debían no casarse, o sea, estaban prohibiendo el matrimonio dentro de la iglesia y estaban prohibiendo ciertos alimentos. Dice Pablo, de los cuales Dios creó y los cuales son buenos y útiles para poder alimentarse de aquellos alimentos que Dios creó. En otras palabras, todo ministro del Señor, todo un buen ministro de Cristo, dice la Escritura, va a ser un hombre, ¿no es cierto?, casado, un hombre que tenga una sola mujer y que tengan a todos sus hijos, ¿no es cierto?, sujetos dentro del reino de Dios. Todo hombre, todo ministro del Señor tiene la oportunidad a contraer matrimonio y a formar una familia. Pero estos falsos maestros estaban diciendo que no tenían que casarse. Este concepto lo habíamos dicho anteriormente, que era un concepto asceta, que era la idea de algunos del primer y segundo siglo antes de Cristo, que algunos judíos estaban yéndose, que eran los esenios, estaban yendo a las montañas, querían purificar su cuerpo, por tanto el sexo para ellos era malo, así que no había que casarse, había que mortificar el cuerpo, había que golpear el cuerpo, había que el cuerpo estar prácticamente varios días en ayuno, sin comer, había que golpear, sacrificar el cuerpo y vivir solo así, apartado de la sociedad. Ese era el concepto asceta. Y Pablo estaba diciendo que que la iglesia tenía que tener mucho cuidado porque esos conceptos se habían mezclado en estos falsos maestros. Pablo dice: no, todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuántos creen que todo lo que Dios crea es bueno para la iglesia? Amén. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 7 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de Dios. Esa es la idea del capítulo 1 de Santiago. Así que si alguien piensa que está siendo tentado por Dios, está muy equivocado, porque Dios no tienta a nadie. Porque lo bueno viene de Dios y no las tentaciones. Porque la idea de las tentaciones tiene como objetivo poder, en otras palabras, seducir a la gente para el mal. Ese es el concepto de tentación. Pero la prueba que Dios pone en nuestro camino tiene como objetivo hacernos crecer y madurar en nuestro carácter cristiano. Ese es el propósito de la prueba. Sí, Dios prueba, claro que sí, ahí estamos de acuerdo. Dios nos prueba y en cada momento de la vida seremos probados por Dios. Pero el propósito de la prueba es para nuestra madurez, para nuestra perfección. Amén. ¿Cuál es el propósito, pastor, entonces de la tentación? El propósito de la tentación es seducir a la gente para que al final caiga en el pecado. Pero el propósito de la prueba, dice la Escritura, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ya estoy parafraseando el versículo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: mira, si corriges estas falsas enseñanzas y comienzas a exponer las verdades, que todo lo que Dios creó es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, dice en el libro de Génesis, y Dios le hizo una ayuda idónea y allí nace el matrimonio. Por tanto, el matrimonio es algo diseñado por Dios, no es malo.
como estaban enseñando estos falsos maestros. Ahora, todos los alimentos son purificados por Dios y no hay nada que se tenga que desechar. Ahora, yo explicaba la semana pasada, una cosa es que todos los alimentos sean limpios para comer, pero otra cosa también es que algunos alimentos nos pueden dañar nuestro cuerpo físico, el corazón, las venas, qué sé yo, el hígado, nos pueden dañar. Por eso debemos de ser muy sabios con respecto a qué cosa podemos comer y no podemos comer. Aunque lo podemos comer todo, en realidad, pero hay cosas que no nos hacen bien a nuestra salud física. Y eso también es muy importante. Ahora, a menudo, de acuerdo a lo que hemos leído con respecto al liderazgo y al ministro del Señor, a menudo se evalúa a los pastores basándose en el criterio muchas veces equivocado. A veces la gente o las personas tienen un criterio equivocado para poder evaluar si un pastor es de Dios o no. ¿Cuáles son los criterios equivocados? A menudo se mide al pastor por el tamaño de la iglesia. No sé si usted ha escuchado cuando dice, wow, qué tremenda iglesia, entonces este sí que es un hombre de Dios porque tiene una tremenda congregación. No es así en realidad. A veces evaluamos a los ministros del Señor con un criterio totalmente distorsionado. O muchas veces por el nuevo programa de construcción, o están agrandando la iglesia, o por la popularidad que tiene el ministro, ¿no es cierto? O por el carisma atractivo que tiene el hombre de Dios, como que la gente lo sigue por el carisma y por la gracia que tiene, o por los estudios teológicos que a lo mejor él pueda tener, o por el programa de televisión, o porque está en la radio. Hay gente que evalúa a los ministros del Señor por la popularidad que tienen los predicadores. Aunque estas cosas podrían tener cierta importancia, no estamos diciendo que sea malo, ninguna de ellas son el criterio bíblico válido para valorar o evaluar a un hombre de Dios. El gran genio puritano John Owen escribió, comillas, un ministro pudiera llenar las bancas de su iglesia o llenarle la boca a la gente, pero lo que ese ministro es de rodillas ante el Dios Todopoderoso es lo que realmente vale ante los ojos de Dios. El criterio verdadero del que se debe de evaluar a los hombres de Dios se halla aquí en el Nuevo Testamento. Aquí en el capítulo 4, los versículos que estamos leyendo, del versículo 6 al 16, Pablo lo resume. Estas características son la norma por la que debe medirse cada ministro del Señor. Y una de esas, Pablo le escribe a Timoteo diciendo, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Se da cuenta que al leer en forma muy sencilla, uno llega a la conclusión que la enseñanza es fundamental para ser un buen ministro de Cristo. La enseñanza, diga conmigo, la enseñanza es característica principal de un buen ministro de Cristo. Muy importante, lo leemos otra vez. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Una de las características de todo buen ministro del Señor es porque tiene algo que entregar a la iglesia, tiene algo que compartir, tiene algo que edificará la fe de los creyentes. Pablo, refiriéndose a lo anterior, a la prohibición de lo que habíamos dicho con respecto al matrimonio de algunos falsos maestros, el apóstol establece la característica de un verdadero ministro de Jesucristo. ¿Cuál sería? Enseñar con precisión la palabra de Dios. Yo recuerdo, lo vamos a compartir también cuando prediquemos segunda de Timoteo, uno de los versículos que a mí me ha bendecido mucho, que dice que debemos de presentarnos como obreros aprobados por Dios, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien. La versión antigua dice que trazan bien. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice que establece con precisión las enseñanzas de la palabra de Dios. Lo que necesitamos, Iglesia de Cristo, lo que necesitamos para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual dentro de la iglesia local es hombres, mujeres, ministros del Señor que nos enseñen con precisión la palabra de Dios. ¿Por qué de repente vemos tanta
tantos escándalos? ¿Por qué de repente vemos dentro del cristianismo en Latinoamérica tanta cosa, hermano, falaz? Tantas cuestiones místicas, hasta brujería de repente, cuando uno ve ciertos tipos de video, hermanos, dentro de algunas congregaciones. Uno llega a la conclusión que hay una pobreza de enseñanza en aquella congregación. Hay una pobreza, hay una miseria en los púlpitos en estos tiempos. Nosotros no estamos aquí, iglesia, hermanos, todos los que estamos aquí hoy miércoles, y quiero comenzar esta nueva etapa de esta iglesia ya en nuestras reuniones presenciales, que usted y yo no ha venido aquí a esta iglesia a ser entretenido. Usted está aquí para ser formado por Dios. Amén. Voy a repetir eso. Estamos aquí no para entretenerles, estamos aquí para formar el carácter de un cristiano en la vida de cada creyente que está aquí. Amén. Por eso es importante que necesitamos ministros del Señor que tracen, que enseñen con precisión la palabra de Dios. Note que el trabajo del pastor es principalmente la instrucción de los hermanos, pero instrucción debe ser entendida en un sentido amplio, no solo como una enseñanza que está dando el pastor en una sala o en un instituto, no. Timoteo debía permanecer anclado en la palabra de Dios, siguiendo cuidadosamente la buena doctrina. Y Pablo dice, nutrido, Timoteo, nutrido con la palabra, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Diga conmigo, nutrido. No sé, en la década del 60, en nuestro país, hablando de la estadística de nuestro país, más del 60% de los niños que nacían con una desnutrición, para poder entender el término, desnutrición, ya que físicamente tenían un aspecto bien delgado, sus brazos, su cabeza, pero el vientre abultado, o como inflado, por así decirlo, ¿ya? Y eso hablaba de una carencia de nutrientes, de alimentos, ¿no es cierto?, de vitaminas para poder fortalecer al niño en su nacimiento. Y más del 60% de los niños en nuestro país nacía de desnutrición. Ahora, gracias a Dios todo eso se acabó en nuestro país, porque hay un plan de salud, hay un plan de control sano. ¿Todavía se dice así o no? ¿Control sano? ¿Sí? Perfecto, control sano, porque cuando yo llevaba a mis hijos cuando eran bebé, cuando los 3 nacieron, llevábamos con mi esposa al control sano y tenían un carnet donde iban poniendo la fecha, me acuerdo, por lo que recuerdo. Entonces ese control sano apuntaba a que los niños estuviesen saludablemente, ¿no es cierto?, en su alimentación y en su nutrición. Cuando el apóstol Pablo dice que Timoteo debía de estar nutrido, significaba, hermano, que el apóstol Pablo tenía que conocer todos los temas de la palabra de Dios, manejar las escrituras de Génesis a Apocalipsis y exponer todo el consejo de Dios a la iglesia local. Si alguien le preguntaba un tema, Timoteo lo conocía. Si alguien le preguntaba un tema profético, un tema de Apocalipsis o un tema ya sea de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, Timoteo ahí abría las escrituras y enseñaba la palabra con toda precisión. Ahora, iglesia, hermanos en Cristo, para poder nutrir a otros es necesario estar nosotros los pastores bien nutridos primero. Yo no puedo nutrir a la iglesia con la palabra de Dios si en mi corazón hay una pobreza o estoy prácticamente desnutrido en lo espiritual para poder entregar. Por eso es muy importante lo que puse acá, que para poder nutrir a otros de la misma manera nosotros tenemos que estar nutridos con la palabra de Dios. De la misma manera, para enseñar es necesario estar bien formado. No se puede enseñar la palabra sin conocerla en profundidad. Los pastores deben de nutrirse de las palabras de la fe. Este término, palabras de la fe, nos hablan del contenido de las escrituras. Dedicarle tiempo, el pastor tiene que dedicarle tiempo al estudio de la palabra antes de exponerla a la congregación.
Hoy día fuimos a una reunión de pastores en Santiago junto a mi hijo, a Gustavo, y más o menos llegamos como a las 4:30 llegamos acá. Yo inmediatamente entré a la casa, subí al tercer piso y comencé a leer, a estudiar. Esta palabra ya desde ayer la tenía ya desarrollada, pero me faltaban los 2 últimos versículos, así que yo dije, no, voy a entrar, me voy a dedicar, voy a leer, voy a estudiar, y el propósito principal es exponer claramente el mensaje de Dios. Y yo creo que todo ministro, que cada vez que se pare alguien aquí en este púlpito, tiene que estar lleno de la palabra de Cristo. ¿Saben lo que Pedro dice? La palabra de Cristo, dice Pedro, more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Hoy en día estamos llenos de Netflix, nos hemos dado vuelta a Netflix, hemos visto todas las series, Amazon, ¿cuál es la otra que hay? ¿Otro streaming que hay? Disney más, me parece que, ya, IPTV, en fin, una cantidad, hermanos, de películas, y sin lugar a dudas son muy buenas películas, algunas son muy buenas películas, otras son una basura en realidad, pero hay muy buenas películas, ¿ya? Y yo creo que es natural, es normal, no es malo, de poder ver alguna película de entretención, pero cuando la gente está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y todo el día ve una serie, la segunda, la tercera, la cuarta, y da vuelta a la serie, es cuando de repente eso ya no nos comienza a hacer bien, porque deberíamos pasar más tiempo orando, leyendo y adorando a Dios, porque entendemos una cosa: cuando usted le dedica tiempo, demasiado tiempo a algo, es porque ese algo está reemplazando a Dios en nuestros corazones. Cuando le dedicamos demasiado tiempo a algo, es porque ese algo está cumpliendo el lugar de Dios en nuestros corazones. Por eso, cuídense de los ídolos. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito en la vida, pero no me dejaré de dominar por ninguna de ellas, decía el apóstol Pablo. Esa es una norma moral para que la apliquemos a nuestra vida. Podemos ver un fin de semana, un día de repente, algo interesante. A mí me gusta ver los documentales, especialmente de detectives, y me gusta ver esos documentales, pero cuando de repente me doy cuenta que eso ya se me está pasando el día, es cuando ya, no, hay que ponerle un pararé. Estas cosas a mí no me controlan, yo tengo que controlar las cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Yo quiero tener una iglesia saludable. ¿Ustedes quieren tener un pastor saludable? Muy bien, es muy importante de que ustedes oren por su pastor y también el pastor ore por las ovejas. Es fundamental. Por eso, para poder nutrir a la congregación, el pastor primero tiene que estar nutrido. Los pastores deben de nutrirse de las palabras de la fe. Timoteo estaba bien preparado, hermanos. Por eso Pablo les decía, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, Pablo tenía antecedentes que Timoteo desde la niñez había conocido la palabra de Dios. Y usted conoce muy bien quién les enseñó a Timoteo desde niño la palabra de Dios. Él tenía una buena abuela llamada Loida. Después tuvo a su mamá Eunice, que les enseñaron acerca de la fe. Y luego Pablo lo tomó y lo perfeccionó aún más todavía. Aquí podemos ver, hermanos, el plan y el propósito de Dios para todo creyente. Dios quiere que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. No para ser cabezones, sino para aplicarlo a nuestra vida todos los días. Recuerde que el conocimiento que recibimos, esta palabra que viene a renovar nuestro mundo pensante, provocará una transformación en nuestra manera de vivir. Vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Vivimos y desarrollamos nuestra vida, hablamos palabras de acuerdo a lo que está en nuestra cabeza. Como dice el libro de, Eclesiastés, no es Eclesiastés. Proverbios capítulo 23 versículo 7. Así como el hombre piensa en su corazón, tal es él.
Somos lo que pensamos. Por eso es muy importante. Pablo estaba bien preparado porque desde la niñez fue instruido por su abuela Loida, luego por su madre Eunice, y posteriormente Pablo lo tomó y lo perfeccionó. Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y capítulo 3, verso 14 al verso 15. Y aquí es donde yo quiero que usted discierna y usted también aprenda esto muy importante y elemental para discernir de una sana iglesia. El púlpito de la iglesia debe estar sustentado con una enseñanza contundente de la palabra de Dios. Yo no soy un pastor que me voy a parar aquí y voy a comenzar a contarle historias, que anoche tuve un sueño, estuve peleando con un perro negro y de repente me apareció un platillo volador y cuestiones así. No estoy aquí también para resaltar mi vida personal, mi testimonio, cuán puro y santo soy. Tampoco estoy aquí detrás de este púlpito, hermanos, para poder tirarle flores a nuestro ministerio o a nuestra denominación. Todo ministro de Dios tiene un compromiso exclusivo con Dios y su palabra. Es lo único que fortalecerá nuestra fe personal. La fe viene por el oír, y el oír las copuchas, las murmuraciones, las historias, las fábulas. No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso, hermano, es incuestionable. Por tanto, una iglesia sin enseñanza doctrinal constante se convertirá en un jardín infantil de niños malcriados y propensos a ser arrastrados fácilmente por cualquier viento de falsas doctrinas. Yo no quiero tener un jardín infantil aquí, yo no quiero tener niños malcriados, yo quiero tener una iglesia que crezca a la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 14. Mire lo que Pablo dice, Efesios 4, 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Vamos a utilizar el discernimiento y vamos a desarrollar con agudeza ese instinto de poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Cualquier predicador sin contenido bíblico no sirve más que para entretener a los creyentes, pero no para edificar ni consolidar la vida en la fe cristiana. La verdadera labor del pastor no es solo cuidar y alimentar de las ovejas, sino que el pastor también tiene que espantar a los lobos que intentan destruir el rebaño del Señor. El Salmo 23 dice: Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La imagen del Salmo 23 es el pastor con sus pequeñas ovejitas y en la mano del pastor una vara que se le llama cayado, y esa vara tenía dos objetivos. Número uno, poder rescatar a las ovejitas que estaban en peligro en un risco o en un aprisco, ¿ya? Y con aquella vara rescataban, que tenía en la punta, ¿no es cierto?, así como un gancho, como el mango de un paraguas, así. Y podían recoger del cuello a las ovejitas que estaban a punto de caer al risco. Pero también esa vara era para poder espantar a las bestias salvajes que querían tomar presa de las ovejitas del Señor. El rey David es un símbolo del ministerio pastoral. Dice la Escritura que cuando él pastoreaba las ovejas de su papá, dice que cuando venía un oso, cuando venía un león, dice que él se lanzaba y le rompía la quijada, porque él no perdió ninguna de sus ovejitas que el Padre le entregó. Apliquémoslo a nuestro gran rey David, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la raíz de David. Juan capítulo 10 dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y Él les da vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. Cristo es nuestro mayor modelo del pastorado. Por tanto, nosotros aquí, a través de esta vara de la palabra del Señor, no solamente nutrimos la fe de la iglesia, sino que también espantamos a todo lobo rapaz que quiera venir a destruir la obra del Señor. Eso es lo que
Pablo estaba exponiendo a su joven en la fe, Timoteo. No hay ninguna bendición, hermanos, no hay ninguna bendición para la ignorancia. Yo puse eso ahí en las redes sociales y tomé lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia nunca será bendecida por Dios. Por eso usted y yo tenemos el trabajo individual, personal, de tener una Biblia y de estudiar la palabra de Dios. No vamos a estudiar la Constitución, no vamos a estudiar la palabra de un político, estamos estudiando la santa, perfecta y autoritativa palabra de Dios. Para eso necesitamos dedicación constante. Dice, desechando las fábulas profanas y de viejas. Este término que Pablo utiliza es un término bien violento, desecha, suelta. Es una palabra fuerte y significa algo que debe de ser rechazado y evitado totalmente. El término fábula viene de una palabra griega que es la misma palabra que denota el término mitos. La mitología, fábulas, mitologías, de donde procede el término mitos, que el apóstol Pablo había mencionado ya en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 3 y 4, cuando Pablo le dice a Timoteo y le comparte y le escribe diciendo, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedases aquí en Éfeso y que refrenes a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ese fue el contenido en realidad de esta carta que Pablo escribió a Timoteo, que Pablo pudiese callarle la boca y poder frenar todas estas corrientes de falsas enseñanzas que estaban compartiendo algunos maestros en la iglesia. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. O sea, ya Pablo estaba diciendo, ten cuidado con esos maestros, que lo único que hacen estos maestros judaizantes en detenerse en los calendarios. Usted ha escuchado de repente algunos ministros por allí en la internet que comienzan a hablar de la luna de sangre y que ya hay una segunda luna, que una cuarta luna y una quinta luna de sangre, y esto está relacionado con la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta de las trompetas, Apocalipsis 5, Apocalipsis 17, y comienzan, hermano, a hacer una cantidad de cosas y de enseñanzas enredadas. Lo único que hacen es hablar de mitos y de huecas sutilezas. Tengamos cuidado. Toda enseñanza tiene que estar fundamentada en la verdad de Dios, que es la Biblia. Así que tengamos cuidado con que cantos de sirena, que canciones bonitas nos llamen la atención y al final no es otra cosa que la misma publicidad del infierno para enseñarnos un error. Tengamos mucho cuidado. Luego Pablo utiliza el término profanas, que se traduce también cosas que no están consagradas, cosas que están sucias, que no son santas, y se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Eso es profano, cuando la gente menosprecia lo sagrado. Ahora, la mente es algo precioso. Dios nos ha dado, hermanos, Dios nos ha entregado una mente para pensar, para analizar y probar las cosas. La mente es algo precioso y Dios espera en que los que están en posición de liderazgo tengan una mente pura y saturada con la palabra de Dios. Y para concluir, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y de la venidera. No hay ministro espiritual eficaz sin piedad personal, ya que el ministerio es el desbordamiento de una vida piadosa. Cuando hablamos de piedad, hermano, cuando la Biblia habla de piedad, se está refiriendo al carácter de un creyente temeroso de Dios y que valora en profundidad las cosas espirituales. Esa es una persona piadosa.
¿Me escuchó lo que dije? Voy a repetir, pastor, ¿qué es lo que es una persona piadosa? Es una persona que tiene un respeto profundamente reverente ante las cosas sagradas de Dios. Ama a Dios y es profundamente espiritual y valora lo sagrado de Dios, lo santo de Dios. J. Oswald Sander escribió con respecto a una vida piadosa. Él dice: no se puede lograr fines espirituales con hombres, solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales y que emplean métodos espirituales. Pablo dice: ejercítate para la piedad. Este término, en término castellano, apunta a gimnasio, ejercítate, gimnasio. Y esto, hermano, nos enseña que en la cultura greco-romana, especialmente en Éfeso, existían muchos gimnasios. Era la cultura en que la gente que vivía en esta cultura griega, usted entiende que las Olimpiadas vienen de Grecia, ¿no es cierto? Allí se inventaron las Olimpiadas. Por tanto, era una cultura netamente competitiva, que todas las ciudades tenían gimnasio, ¿ya? Todas las ciudades greco-romanas tenían esta facultad de poder cultivar el cuerpo y tener una mente deportiva. Ya, ese era el ámbito. Pablo toma este mismo ejemplo de la cultura griega para aplicarlo a una enseñanza espiritual. Y esta es la enseñanza. Pablo toma este ejemplo de este fenómeno cultural y lo aplica al mundo espiritual. Y le dice a Timoteo que se ejercite constantemente, rigurosamente para la piedad. ¿Por qué? Porque este término ejercitarse está hablando de un entrenamiento riguroso, exhaustivo, de mucho sacrificio que experimentaban los deportistas en aquella cultura y hasta el día de hoy también lo hacen. Por tanto, Pablo nos está diciendo: cultivemos los medios de gracias que tenemos a nuestra disposición para ejercitar constantemente una vida piadosa. ¿Sabe lo que usted está haciendo hoy aquí al venir a la reunión? Es venir al gimnasio a ejercitar su adoración, ejercitarse en escuchar la palabra, ejercitarse en su alabanza al Rey, ejercitarse en la oración. Cada vez que usted ora, cada vez que usted lee las Escrituras, cada vez que usted escuche una predicación, cada vez que usted se congrega, usted está ejercitando su fe. Amén. Usted está ejercitando su fe. Yo estoy aquí para ejercitar mi fe, para cultivar una vida de fe piadosa que honre al Señor. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está Pablo menospreciando el ejercicio? ¿Está prohibiendo que vayamos al gimnasio? Yo personalmente, hermano, después que llegó la pandemia, yo estaba yendo al gimnasio por el problema del corazón. Usted sabe que me operaron del corazón y me dijeron que tenía que ejercitarme. Pablo está mostrando que el ejercicio tiene un alcance y una duración limitada, el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio solo afecta a tu cuerpo físico durante esta corta vida terrenal. Al final ese cuerpo físico va a estar sano, va a estar saludable, pero hasta que te mueras. Pero cuando tú te ejercitas en la piedad, no solamente tiene promesas en esta vida, sino que también en la venidera. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si usted quiere ir al gimnasio y mantener un cuerpo sano, una mente sana, muy bien, lo puede hacer. Pero eso va a durar solamente hasta la muerte. Pero si usted se ejercita en la piedad, usted se congrega, usted viene a la oración, usted busca de Dios, adora al Señor, hermano, es generoso también, que es un medio de gracia, usted se está ejercitando no solamente para esta vida, sino que también para la vida venidera. Bendito sea el Señor. Repita conmigo: entrena a tu hombre interior. Amén. Póngase en pie, por favor. Eso es lo que estamos haciendo, entrenando a nuestro hombre interior para que el exterior se vaya desgastando y el interior vaya creciendo.
Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a decir: Padre, en esta noche quiero darte las gracias por este tema que hoy hemos compartido expositivamente, Señor, y hemos aprendido que el venir a cada reunión que podamos tener, cada vez que adoramos, cada vez que escuchamos la palabra, cada vez, Señor, que nos reunimos en este lugar, Señor, nos ejercitamos para la piedad, para llevar una vida temerosa, una vida piadosa, una vida, Señor, respetando en profundidad todo lo que proviene de ti. Señor, queremos levantar gente piadosa en este lugar, para que también las futuras generaciones que vendrán también podamos tener una generación piadosa que honre tu nombre. Viene a mi memoria, Cornelio reunió a todos los de su casa cuando recibió a Pedro allá en Jope. Dice la Escritura que Cornelio reunió a todos los de su casa, porque él era piadoso, él y todos los de su casa. Cuando tenemos padres piadosos, levantaremos